victorioso. Bueno, hoy quiero hablar acerca un poco de mantenernos firmes. Cuando el apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 4, y esto tiene que ver con la oración, porque la oración es la herramienta, es el medio, es la oportunidad, es la gracia que trae el poder para estar firmes aún en los momentos duros. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 1, así que hermanos míos, amados, deseados, qué lindas palabras, ¿no? Amados y deseados, eso es lo que somos para Dios. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor. Y luego da un par de instrucciones para unas personas que tenían unos problemas en la iglesia. Verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Soy un fan de la aviación, me gusta mucho conocer de aviones, me gusta mucho ir a los museos de aviones con mi hijo Elvio. Constantemente cuando hay oportunidades vamos a algunos shows aéreos y hablamos de los aviones. Y miro videos, me gusta mucho ver videos de cómo trabajan los pilotos para conducir o pilotear un avión. Y una de las cosas que los aviones modernos tienen, que los hace mucho más seguros, tienen un sistema que se llama algo así como un sistema de aterrizaje por instrumento. Instrument Landing System, ILS, que en medio de las tormentas o cuando no hay visibilidad, es muy difícil tener una referencia donde uno va a ir. Y entonces ese sistema que el hombre ha inventado, esa tecnología, que tiene ya varios años, décadas, y cada vez está más precisa, el avión capta una señal y el aeropuerto manda una señal. Y entonces esa señal le da a la computadora del avión la referencia para mover. Y cuando los pilotos ponen este instrumento, básicamente el avión está en manos de la computadora. El avión está en manos de algo mucho más grande que la habilidad, la destreza de sus manos, porque ahora se está guiando por unos sensores y transmisiones y GPS. Y es apasionante ver esos videos y de repente, después de 15 minutos de estar en ese sistema, de repente aparece la pista y hasta muchos de los aviones ahora aterrizan ellos solos con cientos de pasajeros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, la palabra de Dios es el instrumento que Dios nos ha dado para poder caminar y llegar al lugar de la bendición cuando está todo nublado. ¿Te ha pasado que hay momentos que son difíciles? ¿Te ha pasado que hay momentos que son como momentos donde no vemos el lugar donde vamos a terminar en este vuelo? Bueno, para eso existe la palabra de Dios, para alentarnos y para enseñarnos, en este caso, a estar firmes. Tenemos que aprender a tratar y estar firmes en esta época donde hay, por causa de la pandemia, muchas situaciones que traen frustración. Ayer hablaba con un doctor de una universidad muy prestigiosa y él me compartía los programas que la universidad está tratando de compartir con el condado aquí, porque gran cantidad de problemas mentales, la gente está sufriendo mucho
emocionalmente, mentalmente, tienen problemas psicológicos graves. Y yo pensaba en esto, ¿cuántos cristianos estamos pasando por situaciones de frustración, por situaciones de rechazo? Esperábamos algo y de repente no llega. Esperábamos un beneficio y no llega, y comenzamos a sentir todas esas situaciones. Bueno, habré hecho algo mal, algo estará pasando, quizás Dios se ha olvidado de mí. Son esos los momentos cuando toda esa turbulencia viene, cuando toda esa nebulosa viene para que no sepamos dónde ir, tomar referencia y pilotear nuestra vida por instrumentos. Porque la palabra de Dios es el instrumento que nos dice qué tenemos que hacer en los momentos de necesidad. Por eso dice acá, por nada estéis afanosos. Una de las cosas que la frustración trae, una de las cosas que ese sentido de rechazo trae, es que nos hace perder de vista la realidad de mantenernos firmes, como hemos dicho en otras emisiones, y pacientes, tomando la bendición y no soltarla más allá de lo que las situaciones muestren. Hemos agarrado la respuesta y pacientemente esperamos, pero eso no significa que no vaya a haber tormentas. Muchas veces las bendiciones de Dios llegarán a nosotros a su tiempo y no a nuestro tiempo. Y esto es necesario, entonces, que nosotros aprendamos a navegar por la vida y estar firmes aún y gozosos aún cuando no vemos la respuesta. Porque tenemos que entender que toda la artillería del enemigo consiste en atacar la mente con pensamientos de frustración, de miedo, de rechazo. No llegas a la medida de lo que es una persona valuable. No te alcanza para considerarte alguien especial. Todas esas cosas no tienen razón en Dios, porque dice Pablo, amados y deseados. Tú y yo somos amados y deseados de Dios. El apóstol Pablo usa el lenguaje del Padre bueno. Él tiene el amor del Padre. Como Padre espiritual, transmite el amor de Dios que Él tiene por sus hijos espirituales, que son hijos de Dios. Y dice, amados, deseados, son corona mía. Dice, estad firmes. Esta es la palabra de esta noche. Estamos orando, estamos creyendo, aparecen oportunidades, aparentemente no son las que tenían que venir. Tenemos que estar firmes creyendo, porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Cuando Dios promete algo, Él lo va a hacer. Pero recuerda, la mayoría de las veces no lo hace a nuestro tiempo y lo hace a su tiempo. Y este es el problema, Dios nunca llega tarde, pero nosotros sí nos desesperamos. Por eso quiero enseñarte hoy, para que no te desesperes. Si estás esperando una buena oportunidad de trabajo y no ha salido, no te desesperes. Cree, porque la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Si estás esperando un recurso que tiene que venir y no ha llegado, mantente creyendo. Da gracias a Dios por las puertas abiertas. Da gracias a Dios que hay una referencia para no dejarte solo en la tormenta, sino que es la guía de la palabra de Dios. Recuerda, toda la artillería del enemigo consiste en atacar con ideas e imágenes de derrota, de rechazo, de miedo. Por eso es importante aprender a tener referencia por la palabra de Dios de quiénes somos. Mira, más allá de si tu respuesta llegó ya, tú eres amado de Dios. No cambia nada tener la respuesta ya, porque Dios no llega tarde. Dios viene a su tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Dios es fiel y verdadero. Tenemos que aprender a saber quiénes somos, dónde estamos. Estamos en el reino de Dios. Somos de Dios y no del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El reino de Dios es nuestra fuente de provisión y nuestro lugar. Y tenemos que aprender a
saber no solo quiénes somos, en qué reino estamos, sino en quién esperamos. Porque aquel en el quien esperamos es nuestra fuente de descanso. Cuando nosotros sabemos que nuestra esperanza está en Dios y nadie la puede cambiar y ningún plan la puede arruinar, entonces podemos descansar porque es cuestión de tiempo y Dios lo hará. Gloria a Dios. Entonces, recuerda, di conmigo, Dios nunca llega tarde. Sí, dilo. Dios nunca llegará tarde con su bendición. Lo otro es, tenemos que aprender a que Él es Dios y nosotros no. Tenemos que aprender que Dios no tiene un solo plan. Nosotros muchas veces tenemos un solo plan. Si hago esto o aquello, el resultado será lo otro. Y cuando ese plan no funciona como nosotros esperamos, la frustración, el rechazo, el miedo, el que no me siento evaluado. No. Dios no tiene un solo plan. Dios te puede sanar con el médico o te puede sanar con una palabra. Dios te puede sanar con una oración tuya. Dios puede sanarte tocándote Él mismo. Dios no tiene limitación de recursos y no tiene un solo método. Recuerda, cuando el profeta Elías dice la palabra que él trajo, valga la redundancia, la palabra de Dios, de que no iba a llover en la tierra, Dios le dijo que vaya a un arroyo. Esa era parte de los métodos de Dios. Y que ahí él iba a poder estar. Y dice que Dios había dado orden. Y dice que las aves, los cuervos, le traían pan y carne y él tomaba agua del arroyo. Pero llegó un momento que el arroyo se secó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sería la pregunta, ¿no? Se vino la tormenta. ¿Ahora dónde voy a ir? No tengo referencias. Pero recuerda, Dios nunca llega tarde. Él no murió de hambre ni de sed. Se secó el arroyo. Dios no tiene un solo método. Le dijo, ve a Sarepta, he dado orden a una viuda que te sostenga. Y él fue allí. Y tú conoces el milagro. El milagro era que la viuda no tenía nada, casi ni para ella, un poquito de aceite y harina y agua. Y él le pidió y ella primero se resistió y luego le dijo, hazlo para mí. Dios, que no tiene un solo método, que Dios puede multiplicar el aceite y la harina, aunque no haya aquí un gran molino ni tenga un gran lugar donde se muela el aceite. Y Dios lo hizo. Y Dios alimentó al profeta con el agua del arroyo, con los cuervos, y ahora con esta viuda haciendo un gran milagro para él y para ella. Aun cuando él se sintió agotado, rechazado, solo, amenazado por Jezabel, queriéndose morir, Dios le mandó a él, en medio de esa depresión y tristeza, otro método de provisión. Le trajo un pastel del cielo. Y él comió y esa comida lo fortaleció para correr 40 días. 40 días. Y luego se fue, no deprimido, sino en un carruaje. En este profeta podemos ver varios de los métodos de Dios. Así que, si una puerta se te cierra, si un medicamento no funcionó, es cuestión de tiempo. Dios nunca llega tarde. Amén. Entonces, tenemos que aprender a volar por referencias, a dirigir nuestra vida por el ILS, por el sistema instrumental donde vamos a ir. Dios puede traer la manifestación de lo que tú esperas de una forma nueva, nunca vista, ni oída. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Ya están preparadas, ya existen en el warehouse, en el lugar de abastecimiento de Dios, las cosas que te pertenecen. Y el Espíritu Santo las revela. Hay una traducción de esa preciosa porción de Primera de Corintios que dice así, otra versión del mismo verso, Primera de Corintios 2:9. Dios ha preparado cosas que superan tu visión de hoy. Hoy no lo vemos,
pero Dios supera lo que no vemos hoy y nos sale al encuentro con bendiciones de bien. Dios supera tu percepción y Dios supera tu imaginación, porque esas cosas están reservadas para ti. Recuerda, Dios no llega tarde, Dios no tiene un solo plan y un solo método. Gloria a Dios. Por eso tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas que nos pertenecen. Vamos a leer 2 versos más y vamos a orar. Espero que tengas tus peticiones anotadas. Quiero decirte que hay gran poder cuando oramos juntos. El poder de Dios se mueve. Donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En medio de este sistema virtual que vuela la señal, Dios está con nosotros. No tengo la menor duda. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 lo siguiente. Verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos como ese avión, se levantó la tormenta, no sabemos dónde está la referencia, estamos arriba, abajo, alto, bajo, norte, sur. El Espíritu nos ayuda, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Y cuando oramos, el Espíritu Santo entra en acción y nos muestra el otro método de Dios, la otra visión de Dios, la próxima meta, el próximo plan. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Dios, que escudriña los corazones, sabe entonces cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que orar en lenguas, tenemos que creer, tenemos que orar en la comunión del Espíritu Santo y creer y confiar que Él nos está llevando por un camino de victoria. Este es el último verso de esta noche. Efesios 6 dice la palabra, verso 18. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Y en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, está antes de Apocalipsis, tiene solamente versos, dice 25 y 26, que cuando oramos en el Espíritu nos edificamos, nos levantamos, nos enseñamos, nos confortamos. Gloria a Dios. Bueno, recuerda, quiero marcarte el principio y las claves de hoy. Tenemos que aprender a entender que el enemigo usa ataques mentales, viene y tenemos que derribar esas fuerzas, viene con pensamientos, ideas negativas, de frustración, de rechazo, de falta de estima, de desesperación. Tenemos que orar. Y cuando oramos tenemos que saber que Dios no tiene un solo plan ni un solo método. Y que Dios nunca llega tarde. Y tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu. Ora con fuerza, ora de corazón. Deja que tu corazón aún hable esas palabras que ni sabes pronunciar. Kindar la Masaya. Ora en el Espíritu. Porque ahí está la victoria que tú deseas recibir. Gloria a Dios. Vamos a orar en este día. Si tú tienes tu petición lista, tómala en tu mano. Gloria a Dios. Te alabamos en este día, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eres precioso. No te cambiamos por nada, Señor. Tú eres el Altísimo. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, oramos por las peticiones. Oramos, Señor, por esas peticiones que han llegado, por esas peticiones que tu pueblo tiene ahí en su mano. Señor, yo estoy de acuerdo con ellos
Señor, virtualmente los tomamos de las manos, tenemos nuestro corazón en onda con tu Espíritu Santo, oramos en este día creyendo, Señor, creyendo por la magnificencia de tu poder. Tú no tienes un solo método, tú no tienes un solo plan y tú nunca llegas tarde. Te damos gracias, Señor. Tomamos autoridad sobre los pensamientos de derrota, de rechazo, de frustración, pensamientos de miedo, pensamientos de pobreza, pensamientos de baja estima, fuerzas que traen afán y ansiedad fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Derribamos esos argumentos que mienten, esas tormentas de ideas y de imágenes negativas que vienen a afligirnos fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Y declaramos la presencia del precioso Espíritu Santo de Dios. Ahora, Espíritu Santo, ahora te pido que toques. Sí, Señor, toca a cada persona que en este momento está escuchando. Tócale, ahí donde están, tócales. Que tu poder fluya como una onda, Señor, poderosa. Tócales ahora, ahí, en el nombre de Jesús. Gracias por guiarles. Gracias por clavar dentro de sus corazones como una semilla estas palabras del apóstol Pablo, amados y deseados. Padre, gracias que somos amados y deseados en Cristo. Gracias por tu plan. Gracias por tu gracia multiforme, de muchas formas que llegas a nosotros. En el nombre de Jesús. Ponemos todas estas peticiones que han llegado y las que están anotadas en esos lugares de petición. En el nombre de Jesús. Oramos por ese abuelo que han pedido oración para que la biopsia salga normal y no haya ningún tipo de enfermedad en el cuerpo de este querido abuelo. Oramos por nuestro hermano Ángel, por Erlinda. Oramos por las peticiones. Oramos creyendo. Las tomamos las respuestas. Son nuestras por herencia. Y con paciencia, en el poder del Espíritu, vamos a llegar a ver la gran manifestación. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el tiempo ha pasado. Te espero el domingo 11 en punto. Hay que hacer obra de evangelista, dice la Biblia. Todos, tú y yo. Si tú conoces al Señor, no tienes que guardar la luz debajo de una mesita de luz. Así que invita a alguien. Dale la oportunidad a alguien que pueda oír el mensaje de la palabra y quizás esa persona le dé su vida a Jesús y tenga salvación por toda la eternidad. ¿Quién irá? Dice el Señor. Dile, yo lo haré. Así que mañana cuando esté la publicidad de la reunión en mi Facebook, cópiala, ponla, invita a alguien, mándasela por Messenger y dile, espero que escuches este mensaje. Y Dios tiene una gran cosecha de almas en este tiempo. No invitamos a la gente para hacerla miembro de esto o aquello, sembramos la palabra de fe. Y esta es la palabra de fe, que si creen en Jesús, serán salvos. Dios te bendiga en esta preciosa noche de viernes.